Buenas tardes. Sentaros, por favor. Muchas gracias. Es un gran placer tener a los estudiantes del Cervantes aquí para una charla muy especial de Samir Rabal. Y la verdad es que me gustaría hacer una presentación. Yo conocí a Samir en Barcelona en el año 2004, antes de que incluso el Cervantes de Delhi estuviese abierto. Y Samir Rabal estaba, voy a leer su currículum porque vale la pena, es un caso peculiar de los hispanistas indios. Como sabéis, esta es una serie dedicada a un grupo de gente que mucho antes que nosotros empezásemos aquí a enseñar español, ellos ya estaban enseñando español en Delhi. Y tenemos aquí con nosotros a Viva Maurya, decana del hispanismo indio, y a Viji Venkatarama, no, perdón. Manisha, perdón. Y Manisha, que son profesores de genio. Ay, ¿qué día tengo hoy? Perdón. Borrarlo del vídeo. De view. De acuerdo. Quería decir es que ellos están realmente haciendo hispanismo desde los 60 a los años 70, y para quien realmente quiera estudiar la literatura española a fondo, es el grupo de gente adecuada para profundizar en el conocimiento de la literatura y de la historia de España. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí. Y Samir empezó, como digo, también estudió en GenU, estudió 5 años en GenU y luego dejó GenU para hacer un diploma en español avanzado en México en el año 1997. Luego hizo también su tesis de posgraduado en semiótica literaria, también en México, y luego pasó a España, que fue cuando lo conocí. Pero me gustaría decir una cosa muy especial de Samir, que es de los muy pocos hispanistas indios que conozco que puede hablar catalán fluidamente a la perfección, porque vivió bastantes años en Barcelona y es muy, como digo, puede hablar catalán realmente muy bien. Y algún día te pediremos realmente que nos hables de la literatura catalana, que conocemos menos, pero que es una parte integral de la literatura española. Él también, algo notable es que es uno de los, escribió también poesía en catalán. Yo no sé si sabéis lo que es el catalán vosotros, veo que sí, decís que sí con la cabeza. Como sabéis, India, al igual en España, al igual que la India, tiene varias lenguas y tiene 4 lenguas: oficial español, cooficiales el catalán, el gallego y el vasco. Pues Samir escribió también un poemario en catalán que se llama Calaix de Sandal. ¿En hindi cómo sería? Y aparte de esto también ha traducido Hirachot, que son una novela icónica llamada Plaça del Diamant en catalán de Mercè Rodoreda, y también Sampurna Kahania de Mercè Rodoreda. Para que os hagáis una idea de quién era Mercè Rodoreda, y ahora seguro que los hispanistas igual, yo diría que es un poco el Prem Chand de Cataluña. Tiene realmente una novela realista muy interesante, es una de las grandes escritoras en catalán, y como digo, la podéis leer en hindi, en una traducción directa del catalán al hindi gracias a los esfuerzos de Samir. Pero él no acaba aquí. Samir también ha escrito una novela policíaca, pulp novel, en hindi, que se llama Dastan-e-Kaka. Por lo tanto, muchas gracias aquí. Hoy nos hablará de una gran escritora española, Almudena Grandes, que falleció hace poco, y os pediría un fuerte aplauso para nuestro conferenciante. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, muchas gracias, Oscar, por
una presentación tan elocuente. Y bueno, voy a añadir una cosa más, que con Oscar yo me encontré en 2004 cuando él era el director de programas educativos de Casa Asia de Barcelona, donde finalmente yo, por su dirección, acabé enseñando hindi. 5 años. Yo enseñé hindi 5 años en Casa Asia en Barcelona, sin haber tenido nunca enseñado nada en mi vida, digamos. Pero claro, era un hindi informal más bien, no era un hindi académico. Y desde entonces él también era, digamos, miembro del tribunal de mi tesis predoctoral en la UAB, que estaba haciendo sobre la traducción de catalán a hindi de obras literarias. Luego de repente dejé de tener mucho interés en la academia y no acabé con la tesis final y me empecé a dedicar a traducir literatura y a traducir poesía y escribirla. Pues vamos a hablar después de eso, pero ahora nos toca hablar sobre Almudena Grandes, que yo cuando fui a Barcelona en 2002, empecé a ver muchas películas españolas para tener un conocimiento más profundo de la cultura española. Y entre una de estas películas era la película Las Edades de Lulú, que os recomiendo a todos. No sé si la biblioteca la tendrá, seguro que la tendrá, os la voy a recomendar. Y a mí me gustó mucho porque me presentaba una versión de cultura española que nunca me habían enseñado, ni tampoco en la universidad, 5 años de carrera en la JNU, y ni tampoco, digamos, el tema de guerra civil en nuestro currículum, el JNU no se tocaba mucho, y teníamos, bueno, había que abarcar mucho, porque España y los países español parlantes son muy numerosos en número y no se puede tocar todo. Así que cuando vi esta película a mí me gustó, y os voy a explicar ahora si a Almudena le gustó la película o no. Pero podéis imaginar, y después os doy la respuesta. Y luego me enteré de que la película estaba basada en una obra de Almudena Grandes, que casi lo catapultó a la escena literaria española. Y después ella explica muchas cosas sobre esta novela. Os voy a explicar por qué es especial esta novela. Es especial porque habla del tiempo después de la muerte del general Franco, que era el comienzo de una España liberada, entre comillas, de los valores que reinaban durante la dictadura, aparentemente, de general Franco. Y era un respiro profundo que tomó toda la España, expresando su libertad hacia ciertos valores, y básicamente era una obra erótica. Pero el eroticismo, lo que Almudena después explica, no era igual que el eroticismo general de que hablamos, y no era su sentido. A pesar de todo esto, el libro tuvo gran éxito y tuvo casi traducciones en 22 idiomas, y después hay una película, por supuesto, la película de que hablé. Con esta película, y luego después leí el libro, mi interés en Almudena Grandes creció de forma bastante, digamos, regular, bastante mucho, y acabé leyendo sus obras poco a poco, con el tiempo, y Almudena formó una parte de mi aprendizaje sobre España, la cultura española. Y en este sentido, Almudena Grandes me sirvió como para darme una idea de lo que es España, España profunda. Y hablando de Almudena, es una escritora madrileña toda la vida, y de hecho, después de leer sus obras, sus escrituras,
cuando iba de Barcelona a Madrid, veía lo que escribía en las calles de Madrid, en la manera en que hablaban la gente, y todo esto me parecía diferente de lo que vivía en Barcelona. En ese sentido, Almudena ha sido una fuerza muy importante para mí, para indagarme en la cultura, digamos, madrileña o el resto de España en comparación con la cultura catalana. Pues, y Almudena, voy a cambiar al próximo. Y así voy a hablar de Almudena un poco, y yo creo que se puede ver un poco lo que está escrito. Nació en 1960 en Madrid y es una de las más importantes, relevantes y originales escritoras de España. Y ella siempre se sintió muy vinculada al país, al lugar, Madrid, donde nació. Estudió geografía e historia en la Universidad de Complutense y empezó a trabajar en el mundo editorial como escritora de encargo. Ella después dice que se dedicó a la escritura gracias al fútbol y porque no sabía dibujar. Pues os voy a explicar sobre su vida y cómo empezó a escribir, porque yo quiero que falta mucho conocimiento sobre la cultura española en la India y no hay enlaces muy fuertes. Hay mucha ignorancia sobre lo que ocurre en España, en la India, y lo que ocurre en la India, en España. Digamos, a mí me sorprende que salen noticias en España sobre la India todavía que pertenece a un mundo, digamos, pasado. Y al revés también es cierto. A mí me gustaría que haya más traducciones entre los dos países, la literatura, para que se pueda saber más, conocer más. Bueno, ahora cito a Almudena, que dice: cuando íbamos a visitar a mi abuelo, mi padre y él veían el fútbol y no se podía hablar. A los niños nos daban lápices de colores, pero como a mí no me gusta dibujar, me aburría. Y me dijeron que escribiera algo. Aún conservo algunos cuentecitos de regalo de los que obtuve rentabilidad económica. Fue mi primer trabajo profesional. La considero como una escritora innata. Hay una diferencia. Hay gente que escribe porque hace unos cursos de creación literaria. Hay gente que escribe porque le gusta y trabaja sobre su habilidad, digamos, fortalece, estudia, lee. Pero en su lenguaje de Almudena me parece que hay una escritura natural que nace de cómo reaccionamos a lo que ocurre alrededor de nosotros. La escritura nace de esta necesidad de expresar todo lo que me ocurre a mi alrededor. Bueno, voy a citar una vez más a Almudena. Yo entré en la universidad en 1979. Ella nació en 1960 y va a la universidad en 79, que era justamente la época de la muerte de Franco en un país, hasta entonces con dictadura. Yo entré en la universidad en 1979 y entonces me di cuenta de que leía de una manera extraña y poco natural. Soy un exponente de una generación de escritores que se ha formado leyendo a los autores latinoamericanos y las traducciones. En los 70 no leía nada español porque me parecía casposo, miserable y curiosamente sospechosos de connivencia con el régimen. A finales de los 80 la situación de la literatura española cambia completamente porque deja de ser una literatura intocable para ser parte del pastel. Incluso cambia el mundo editorial español. Hasta la segunda mitad de los 80 nadie quería un autor español. Ella es muy consciente de literatura mundial. El tiempo es diferente. Estos son los años que popularmente se dicen
la movida madrileña. Yo también, curiosamente, empecé, digamos, lo que me interesó más en los estudios hispánicos cuando comencé en JNU eran películas de Almodóvar. Una de las primeras películas donde se mostraban las expresiones de esta movida madrileña, que eran tiempos de mucha libertad, tiempos de reacción contra el régimen Franco anteriormente, y ella está hablando de esta época cuando ella estaba creciendo, estaba estudiando, estaba empezando a escribir, y ella tiene todos los efectos, abarca todo este movimiento en sus obras de esta época. Pues un poco voy a hablar de su escritura, las novelas que ha escrito. Almudena ha escrito 14 novelas en su vida, y entre cuales esta es la lista que he preparado. Después, ha tenido un libro de literatura infantil, ha tenido adaptaciones cinematográficas. Hace poco, hace 2 años yo creo, yo acabo de ver una serie que se basaba en una de sus últimas novelas, Los pacientes del señor García, que es otro tipo de novela que ahora voy a explicar cómo y por qué. Y luego los premios. Ella obtuvo con Las Edades de Lulu. Las Edades de Lulu es una obra que cambia su rumbo, definitivamente hacia la escritura y hacia su personaje como escritora. Ella ganó premio de La Sonrisa Vertical con esta novela, luego tiene premio, bueno, hay muchos premios aquí, entre cuales todos son importantes, pero en 2008 ganó premio Fundación José Manuel Lara, la foto que muestra aquí, y luego también tiene premio de Gremio de Libreros en Madrid 2008, premio de Crítica de Madrid 2011 por Inés y la Alegría. Y luego, por último, también tiene el premio Iberoamericano. Son todos premios muy importantes. A mí me resulta muy sorprendente que una escritora de un peso tan vivo que reina la imaginación de los tantos lectores españoles no tiene ninguna representación en la India. Y por eso yo creo que entre los hispanistas indios consideramos que tenemos un deber, digamos, un deber y un interés muy profundo en promocionar estos escritores en la India. Yo creo que España, como estudiantes de español y de cultura española, se puede entender mucho mejor leyendo estas obras que no leer las obras y solamente fijándonos en el lenguaje. Cuando leemos una novela que es realista, como las de Almudena, vemos claramente lo que está pasando en la mentalidad de la gente en esa época, en esa cultura, y esto nos ayuda a formar una idea, una narrativa histórica del país que estamos estudiando. Bueno, hay todavía más premios que ella gana y son todos muy impresionantes. 14 novelas que ha escrito y 2 antologías de cuentos. Bueno, voy a hablar un poco de Las Edades de Lulu y luego voy a cambiar a otras obras, porque esta obra, aunque se llama erótica, se clasifica como erótica, ella no estuvo de acuerdo con el fama que ganó, como, digamos, y por eso escribe cosas muy interesantes sobre su novela, y voy a citar. Empecé a escribir Las Edades de Lulu en otoño de 1987. Tenía 27 años y hasta donde podía recordar, siempre había querido ser escritora, aunque en aquella época, después de haber empezado varias decenas de novelas sin haber sido nunca capaz de acabar, mi fe empezaba a flaquear. Era periodista de profesión, una mujer que me invitó una copa de vino para celebrar que había ganado un acceso en un certamen literario de cuentos.
Y ahí estaba yo, que era la escritura de la casa, la que siempre estaba anunciando de que estaba a punto de empezar una novela. Entonces, como tantas otras veces en mi vida, grité con labios cerrados: os vais a enterar, eso fue lo que grité, y aquella vez fue la verdad. Digamos, en la vida de un escritor, creo, aparecen momentos en que tú no sabes, porque no has tenido éxito, no has publicado nunca, dudas que si vas a salir con tu obra, si la gente lo va a recibir bien, si va a tener buena crítica. Y esto es lo que pasa aquí. Ella no estaba segura hasta que se publicó Las Edades de Lulu que de verdad era una escritora. Se dudaba, pero al final salió y tuvo gran éxito. Y ahora voy a explicar un poco sobre lo que dicen de esta novela en la prensa, porque es muy importante saber esto, porque después su rumbo totalmente cambia. Pero digamos, una escritora que empieza a escribir eroticismo, luego toma un camino que es totalmente diferente. ¿Y por qué es? Bueno, esto es lo que dicen en las, digamos, solapas del libro o en otros lugares, que es una historia de amor, de sexo, que no se resigna a dejar de serlo. Sumida todavía en los temores de una infancia carente de afecto, Lulu, una niña de 15 años, sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella un joven amigo de la familia. Es una historia de amor entre una niña de 15 años y un chico de 25 años. El libro, adaptado en cine por Vigás Luna en 1990, narra, esto es lo que explica sobre la película, narra la historia de una joven que decide tener una vida con una actividad sexual desenfrenada y cada vez menos ortodoxa como forma de colmar su falta de afecto en el pasado y de suprimir el desencanto con el presente. Llegó a las 25 ediciones. Es un libro súper exitoso y ahora no voy a mencionar. Al final os voy a citar una entrevista suya donde habla del éxito, pero es un éxito mediático. Yo espero que los alumnos aquí, no sé de qué nivel son, pero no, porque no sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Bueno, sí. Sí, porque yo estoy intentando, digamos, vamos a saltar muchos pasos después, porque tampoco os voy a explicar todo sobre Almudena. Quiero que leáis las novelas de ella. Pero este libro y esta película tenéis que ver, digamos, si no, no vais a enterar de nada. Pero es tan interesante que una escritora empieza en los años de movida madrileña. La movida madrileña, repito muchas veces, es otra vez una reacción cuando la dictadura de Franco se terminó, digamos, siempre se dice que Franco se murió en su cama, digamos, nadie le tiró fuera. Está sutilmente aceptada su dictadura en España y cuando muere, digamos, la gente respira hondo y empiezan. Y además también es el tiempo cuando en España, en toda Europa están pasando muchos cambios. Se liberaliza mucho y hay muchos escritores que están escribiendo eroticismo, erótica, y ella escribe esto. Pero ella muchas veces ha repetido que es una historia de amor. Luego os explicaré. Bueno, ahora vamos a ver un poco más sobre cómo surgió. Hay un tema muy recurrente en sus novelas que tienen, los personajes principales son antipáticos con la madre, la figura de madre. Bueno, os voy a dar puntos así porque quiero encender vuestras imaginaciones, digamos, para que puedan empezar a leer esta escritora. Y es muy importante, os repito muchas veces, que es muy importante leer a Almudena Grandes para conocer la realidad de guerra civil y posguerra civil en España. Es como una obra histórica.
Bueno, ahora voy a explicar cómo cambia su género de escribir. Bueno, dice, siempre me llevé muy mal con mi madre, ella representando todo lo que no quería hacer. Yo no he tenido la posibilidad de reconciliarme con ella. Era muy joven cuando murió, con 47 años. Este hecho afecta a toda la obra de Almudena Grandes, a excepción de sus últimos libros, en la cual no encontramos una figura materna tierna. Bueno, igual en Las Edades de Lulu, el personaje principal, Marisa, siente un tipo de no amor con su madre. Bueno, esto es un tema que se puede encontrar recurrentemente en las obras de... y aquí cito, bueno, estoy enfocando en esta novela y después, porque es importante, de aquí ella salta a otro lado, o un lado que para ella es continuación, pero para nosotros es otro tema totalmente. Voy a decir, Las Edades de Lulu fue un salto histórico. Bueno, os voy a pasar, si queréis, las fuentes de todas estas citas, que ya también tengo escrito aquí en algún lugar. Vamos a ver. Grandes hablaba de la sociedad y de la política de la España de los 80, que no sé si Oscar también es parte de esta generación, y también, pero él se fue a vivir en la India en esa época, yo diría, que también es otro tema muy interesante. Hablaba de sociedad y la política de la España de los 80, dibujaba una novela de iniciación a la edad adulta, ajena a todos los tópicos, y en su afán realista, claro. Esto también es muy importante. Desde el principio, ella escribe realismo. ¿Qué es realismo? Seguro que lo sabéis. Realismo es cuando das un espejo a la realidad de la sociedad. Digamos, no estás intentando imaginar cuentos de hadas o de cuentos de demonios. Escribes lo que pasa en la sociedad. Y esto es un afán que tiene Almudena Grandes desde la primera novela. Cuando lees a sus obras, ves que está pasando enfrente de sus ojos la realidad. Por eso os digo que es todavía más importante leer a esta escritora para conocer más a profundo la cultura española contemporánea. Es muy importante. Cuando vais a vivir ganando alguna beca, o vais a ir a estudiar en España, os ayudaría esta lectura muchísimo, muchísimo. Bueno, Lulu habla de coños y de pollas, y no de padajos ni de gateras. Ha sido la palabra realista, es justo decir que sí. Las Edades de Lulu tiene algo profundamente realista en su historia, pero no es conformista, como gran parte de la literatura de aquella época de vuelta al orden. Por eso, de 32 años después de su publicación, aún turba. Y esto es cierto. Yo diría que esta obra todavía nos turba, ¿eh? No es una obra que diríamos, no, esto no pasa, no es actual. Esto pasaba en los años, yo qué sé, años digamos, rebeldía. Ahora ya es todo aceptado, pero no. Aún todavía es una obra que se puede poner en la actualidad. A pesar de que narra excesivas descripciones de carácter sexual, la historia es una historia de amor, en la cual sus personajes demuestran sentimientos, desarrollándose la acción en un espacio real, el Madrid de los 80. Ahora ella dice, estoy convencida de que la fortuna de esta novela se debe, ante todo, y en el primer lugar, a la acogida que le deparó una generación concreta de lectores españoles que coincide más o menos con la mía. Aquellos lectores acogieron la historia de Pablo y Lulu, que son los personajes principales, como una crónica sentimental de su propia generación, una crónica radical y hasta exasperada en algunos aspectos, pero también universal en otros. Creo que la lectura general
ni han vuelto a frecuentar después de literatura erótica. Bueno, ella dice que no ha vuelto a escribir nada de este tipo de obra después de haber escrito esto. Y voy a volver a esta obra al final de la charla, porque hay mucho para hacer todavía. Su segundo libro, ella escribe otra novela, Te llamaré Viernes, que no tiene una recepción muy buena, pero es realista y es la soledad, es sobre la soledad en un universo degradado de personajes que coexisten en la gran ciudad Madrid. Tuvo escasa repercusión mediática, pues ella empieza a escribir de verdad ahora, después de la primera obra, y por supuesto su campo, centro, es Madrid, lo que se vive en Madrid, las vivencias de Madrid, lo que pasa alrededor y lo que se vive en su entorno familiar, social, de amigos. Y la novela que viene después, Malena es un nombre del tango, es la que le consagra como escritora muy importante en la escena literaria madrileña. Pues os tengo que explicar que verdaderamente yo, cuando leí Almudena y fui a visitar Madrid, a mí me abrió los ojos, digamos, hablando con la gente de Madrid y hablando con lo que piensan, es otro tipo de historia y narrativa que me dan. Y por eso os digo que hay que leer. Pues con la tercera novela, que también se basa en realismo, en lo que pasa en Madrid, son historias de familias en Madrid, de amigos en Madrid, de que viven en Madrid, y sus cosas diarias, pero escritas de una manera que no puedes dejar de pasar la página cuando una vez empiezas. ¿Vale? Pues, y después de Malena, que también se convirtió en una película, también, y yo creo que al final 6 de sus novelas se han convertido en cinema y más o menos exitosas todas. Después escribe Atlas de Geografía Humana, una obra en que invirtió 4 años y en la que demostró un absoluto control del lenguaje y de estructura novelesca. Va madurando, bueno, los críticos dicen las cosas que dicen, pero esto también es un crítico, pero yo diría que va profundizando su técnica de escribir. Y esta novela, el Atlas de Geografía Humana, en ella 4 mujeres cuentan en primera persona su propia historia en el tiempo de confusión ideológica y crisis generacional. Por supuesto, estamos hablando de todavía los años de posguerra y hay mucha confusión, hay mucha los valores, hay muchas, digamos, influencias europeas, francesas, y por eso explica todo lo que está ocurriendo en su alrededor. Vale. Y ahora, Grandes comienza en estos libros un acercamiento al pasado histórico español. Esto es un giro, y ella lo dice ella misma. Y así la mirada retrospectiva de las vidas de los personajes en el intento de explicar su comportamiento actual. No se dirige solamente a su historia familiar, sino también a los momentos históricos del país. Guerra civil y transición. ¿Vale? Ahora, después de 4 o 5 obras que ella publica, como que se había estudiado geografía y historia, ahora ella empieza a escribir sobre guerra civil y los periodos de transición. La transición es cuando se murió Franco y la cultura cambió, ¿vale? Es muy importante, no sé si os enseñan los años de dictadura o historia de España en los cursos, yo creo que no mucho, pero tienen que enseñar un poco sobre esto y ustedes también pueden ir a estudiar. Eran años muy duros, siempre había, digamos,
una pelea muy importante entre los que no soportaban, no apoyaban al régimen y los que sí, ¿vale? Así que ella empieza un giro muy radical hacia hablar de los años de transición y de guerra civil. Y empieza otro rumbo de su gran carrera literaria. Voy a citarla. Yo empecé con una novela, Las Edades de Lulu, que tuvo una cota de traducción desaforada, porque yo creo que media Europa pensaba que las españolas llevábamos burka. Pues es que yo la encuentro muy propia a nuestra manera de pensar. Por eso no puedo, digamos, cuando la leo, a mí me parece que está hablando de lo que pensamos nosotros también, digamos. Hay muchos escritores aquí que también. Pero yo después me he mantenido con media docena de editores extranjeros, pero con El corazón helado, que también es otra novela que escribe, he vuelto a tener traducciones que hacía tiempo que no tenía, al danés, al noruego. Y eso es que una novela muy local. Otra vez habla de una novela que es madrileña en su carácter. Y bueno, estoy hablando rápidamente de las otras novelas porque yo creo que el giro que da después de Las Edades de Lulu es un giro importante. Y al final, en septiembre de 2010, publica Inés y la Alegría. Inés y Alegría es el primer libro de una colección que recibirá el título general de Episodios de una guerra interminable, a la manera de Benito Pérez Galdós. Ahora, Benito Pérez Galdós es un importante escritor de 1800-900, yo creo que se murió en 1920, que escribía cierto tipo de novelas nacionales. Yo creo que escribió 46 novelas nacionales, en que contaba la historia de España, pero de forma novela. Ella se considera básicamente galdosiana. Es un discípula de Benito Pérez Galdós, pero veamos cómo ha cambiado. Y este cambio también es muy gradual en ella, digamos. Ella se empieza a enfocar sobre la historia de España, digamos, reciente, de su época, ¿no? Con este libro ella obtiene el premio iberoamericano Elena Poniatowska, que considera la novela como una portentosa obra narrativa que, montada en la tradición galdosiana, escrita contra viento y marea, contra la tendencia general en nuestro tiempo de andar con prisas, tanto del lado de quien la construye como del lado de quien la lee. Bueno, es un poco complicado para alumnos, yo creo que para entender esto así de un tiro, pero ella muestra su lealtad. Digamos, ella ha sido siempre políticamente de izquierdas en España y declaradamente. Digamos, ella cree en un socialismo fuerte y cree que es importante dar voz a los que no tienen voz. Y eso cree que el socialismo es la manera de ir adelante y no a otra. Y entre esta serie que transcurre, yo creo que 6 obras que escribe en esta manera, en 2013 ella se estrena como escritora de literatura infantil con el libro Mi primer Almudena Grande. Adiós, Martínez. Bueno, es un libro infantil y el único que ella escribe en toda su vida. Y el libro enseña a los niños el valor de la amistad a través de la narración de una niña a la que no le gustaba la escuela hasta que encuentra allí a un verdadero amigo. Bueno, es un libro infantil, yo creo que este también tendrán aquí en la biblioteca y sería interesante traducirla. Yo no creo que sea para los niños de la India. En 2015
ella publica una novela bastante diferente de lo que había escrito hasta entonces, Los besos en el pan, que era un libro sobre la crisis económica actual de 2008, lo que pasó en 2008, en la cual la autora utiliza la técnica de Joan Dos Passos y de Camilo José Cela en La Colmena, ¿vale? Así que ella empieza a escribir libros diferentes de lo común en la mitad de su carrera, y también sigue con la guerra civil y el periodo de transición. Y a pesar de tener una carrera literaria, ella también complementa su actividad de escritora con la de cronista en el periódico El País y conferenciante por todo el mundo. Lo que pasa es que yo no puedo ver bien desde tan lejos, por eso a mí me estoy comiendo palabras, yo creo. Bueno, voy a ponerlo aquí. Y es una de las autoras de calidad apta para grandes públicos de cualquier país, estando su obra traducida a 21 idiomas. Bueno, yo creo que ella allí, en esa época, ella publicó una entrevista en La Vanguardia, yo creo, y yo tuiteé que totalmente de acuerdo con lo que dice, porque ella, el título del artículo era que los españoles somos rehenes de la guerra civil. Yo leí el artículo y tuiteé que totalmente de acuerdo. Y ella le gustó este tuit. Es que era el único, digamos, contacto personal que he tenido con ella, y a mí me parece muy interesante que ella leo mi tweet y dijo que sí le gusta. Pues porque entonces ya tenía cáncer y bueno, ya lo explicaré después. Bueno, aquí tengo un poco la razón por qué ella reaccionó contra franquismo y contra los años de guerra civil y de la transición. Pues yo solamente diría que una cosa, que también es un artículo que no sé dónde, bueno, estará escrito su fuente. El franquismo, además de prohibir a las mujeres cualquier derecho político o económico, las sujetaba a normas patriarcales muy estrictas. Habían sido eliminadas las leyes igualitarias que procedían de la República y la opinión era controlada desde Falange. Bueno, estoy diciendo esto para explicar cómo entró ella. Yo creo que su reacción de escribir sobre guerra civil y la transición era muy humanitaria. Digamos, ella quería explicar lo que la gente sufría durante la guerra civil, el periodo de transición, y por eso empezó y creía que se tiene que tener, porque una cosa muy curiosa que pasó en España era que cuando murió Franco, yo creo que todos se acordaban de olvidar. Yo creo que había un pacto de olvido, ¿no? De que hay que olvidarlo, tío. No hace falta recordar lo malo que ocurrió en nuestro país, ¿me entiendes? Porque supone que el franquismo murieron, yo no sé, 100.000 personas que eran contra el régimen franquista. Digamos, murieron, les mataron o les crearon problemas en la vida y todo. Y cuando se murió Franco, todo el país se acordó de que no, dejámoslo. No vamos a recordar que esto ocurrió en nuestro país. Era algo formal que ocurrió. Y esto no, digamos, da miedo esto. No era así exactamente. No queríamos olvidar. No queríais, No, pero... porque estábamos tan contentos que solo pensábamos en el presente y en el futuro. Pero no era un olvido intencional. Pero hay una... Vivíamos proyectados hacia la libertad. Vale. Sí. Todos nosotros. Yo tenía 15 años cuando... Tú tenías 15 años. Y vivíamos totalmente, salíamos de un mundo caduco, antiguo, muy viejo. Y entrábamos en un mundo nuevo, en el
Sí, por supuesto. Y teníamos tal ansia de libertad que no pensábamos tanto Sí, en el pasado. sí, sí, sí. Además, oficialmente también sí. había un esfuerzo en con estas comisiones de reconciliación tipo, por eso esto se llama, ya ha entrado en la historia como el pacto de olvido. El pacto de olvido. Sí, hay una fecha también que yo no tengo mencionada aquí, pero porque no pondré aquí. No, Pero el nombre aunque sea temporalmente, pero la gente pensaba que si vamos a recordar, sí, esto volverá. no vamos a ir otra vez. adelante. Sí, sí, sí. Sí, pero yo no sé si por eso el gobierno socialista tuvo que traer pero no había un pacto de silencio entre la gente. Yo creo que en Cataluña no, ¿eh? No había. ¿Seguro? Todo el mundo hablaba. Sí. Lo que había Sí. miedo y se procuraba era no irritar a los militares para Sí. que regresaran. Sí. Pero el ambiente era realmente extraordinariamente liberal. Sí. Extraordinariamente. Vivir la transición. El caso de Almudena Grandes. Almudena tiene mi edad. Yo soy de la generación de Almudena. Vivir la España del 75 para adolescentes como Almudena o como yo mismo fue una experiencia única. Sí. Fue realmente un baño de libertad y se vivía con una enorme esperanza, una enorme alegría y con un cierto temor de no volver hacia atrás. Sí, y en contexto, ella hablaba del sufrimiento en sus novelas de los años de guerra civil, digamos. Bueno, suerte que ella podía escribirlo, esto es lo que dices, ¿no? Que poder escribir también es una libertad, poder escribir lo que pasó, el sufrimiento de guerra civil, las condenas que otorgaban a la gente que era contra el régimen, también es una libertad, pero ¿qué pasó en transición, en los periodos de transición? Pues es un tema que yo creo que os va a interesar mucho si vais a leer, porque tiene mucho semejante a lo que ha pasado y está pasando en la India también. Es muy importante esto, no olvidar que el pueblo había sido oprimido en algún momento de la vida. Digamos, ¿cómo vamos a olvidarlo? Bueno, voy a cambiar el tema un poco sobre las protagonistas de Almudena Grandes, que son generalmente mujeres con características próximas a las suyas. Determinación en su voluntad de ser libres y en la materialización de su deseo de independencia intelectual. Con la creación de sus personajes, la autora analiza su experiencia emocional, la que confiere realismo a las figuras. El hecho de que la acción de sus libros coincida con la época en que son publicados, a excepción de los que tienen como escenarios la guerra civil, unido a la circunstancia de que buena parte de estas acciones ocurran en la realidad cotidiana y describan los conflictos sentidos por los personajes, provoca la identificación de los lectores y las lectoras con sus figuras. Bueno, resumiendo, ella escribía los personajes de sus novelas, se podían identificar, los lectores podían ver, vale, mi madre era así, que no me dejaba, que no me hablaba y yo creía que no me amaba o no me quería mucho, o sí, mi cuñado también hizo esta cosa en su vida. Se podía identificar mucho. Es porque tenía ella un contacto muy real, digamos, con la vida cotidiana y podía escribir sobre ella. Ella dice, es posible que en realidad no sea la misma para un hombre y para una mujer, pero la diferencia es mucho mayor cuando la mira una mujer pobre y una mujer rica. Es muy importante esto. La escritura tiene género, pero también tiene edad, nacionalidad, color, carácter, etc. Si se me clasifica como escritora femenina, se me tiene que clasificar también como escritora morena, alta, madre de un hijo y una hija, primogénita de 4 hermanos, etc. Porque todo eso soy yo. No le gustaba esto de encasillarse primero como escritora erótica, digamos. No le gustó. Luego decían,
eres una escritora feminista, porque siempre hablas de personajes mujeres que están sufriendo, tienen problemas con sus madres, todo. Y ella dice, no, no es así. Yo soy todo esto, lo que soy, digamos, soy también hermana de 4 hermanos, tengo un hijo, una hija. Ya, lo que pasa es que Almudena, yo puedo hablar y todos pueden pensar mucho en sus obras, es porque hay bueno, no sé, lo que pasa es que también utilizo muchas palabras catalanas. En llegar, no sé, en llegar, como digo en castellano, pero se involucra mucho ella en explicar lo que escribe, ¿no? Cómo llega a escribir algo. No hay todos los autores que pueden hacerlo. Los autores escriben sus obras y dejan que el pueblo o lectores analicen sus obras. Pero ella siempre podéis buscar en YouTube miles de sus entrevistas. Ella habla muy despacito, ella explica bien lo que siente y esto es lo que nos ayuda a hablar y también pensar sobre lo que interpretar también lo que ella dice. Bueno, ahora en principio yo he acabado, digamos, ahora voy a citarla en muchos lugares, no sé, depende de si tengamos tiempo o no, tenemos tiempo. Voy a solamente citarla y también poner su posición en el primer libro que escribió y luego los otros que seguían. Pues vale, vamos a citar un poco sobre, digamos, el punto de vista del personaje principal de sus obras. Tercera persona en lugar de primera. A partir de Los aires difíciles, que es una novela que escribió, he planeado cada novela a mano, con una pluma estilográfica y un cuaderno, antes de sentarme a escribir la primera palabra ante la pantalla de ordenador. El proceso es siempre el mismo, aunque se haya ido perfeccionando con el tiempo. Esto también, yo considero que cuando un escritor empieza a escribir en el cuaderno con una pluma, yo le considero como un escritor original, digamos, yo no puedo, es que para mí, no sé, no se me da. Yo puedo dibujar en un cuaderno, pero no puedo escribir, mucho menos traducir. Yo no creo que traducción es posible a mano, pero hay gente que lo hacía. Y Galdós, yo leí un hecho muy importante, que Galdós, que era, digamos, una influencia muy importante para ella, para escribir las novelas históricas, tradujo a Charles Dickens en España en 1800, 1900, es alucinante, sin ordenadores, por supuesto, en esa. Bueno, en la India mismo Oscar sabe mucho mejor. Primero escribo la historia de cada uno de los personajes. Ahora entramos en su técnica, ¿no? Primero escribo la historia de cada uno de los personajes, luego procuro completar una cronología con sus correspondientes equivalencias, ¿vale? Es una manera de escribir que todo lo que escribe es bien pensado. Hay un esquema. No es que me siento a escribir a ver si me sale luego una página a cabo, no. Todo está bien planificado. Cuando hacemos alguna presentación, una conferencia, la planificación igual va para ella en escribir novelas. Cuando doy con la estructura buena, todavía tengo que tomar un montón de decisiones, número y naturaleza. Bueno, es una manera de... Bueno, aquí también El corazón helado, otra novela que escribió antes de las novelas históricas y explica cosas sobre, por ejemplo, alguna frase interesante sería memoria. Sí. Yo le estoy dando vueltas al tema de la memoria personalmente. Este es la época cuando ella empieza a girar de novelas centradas en Madrid, en la vida cotidiana, la realidad, a novelas de guerra civil y transición, ¿vale? Que son parte de 6 novelas son parte de un tema que ahora voy a explicar otra vez. Y dice,
de la memoria personalmente desde que era una niña pequeña y como escritora prácticamente desde Malena. La memoria. Otro día estuvimos hablando sobre Márquez aquí y él también habla de memoria y escritores hablan básicamente de la memoria. Es la memoria que te incita a escribir, ¿no? Tú estás aquí no participando en la historia, pero estás escribiendo de la memoria. La memoria es una parte importante. Y bueno, ahora, aquí cita algo de víctimas de fascismo, claro. Ella refiere a los que sufrieron durante la época de la guerra civil y después en el reino de dictadura, la dictadura de general Franco. El corazón helado es una novela escrita desde el presente, no desde el pasado. Un libro que trata de la memoria y no de la historia. Se trata, en definitiva, de oponer la memoria de los luchadores por la libertad que no ha querido reconocer ni reconocerse en la lucha de nadie, dando voz donde no hay. Y aquí la novela que ella, la primera novela en su serie de episodios de una guerra interminable. Y habla aquí empieza sus novelas sobre guerra civil. Y yo creo que, no sé si podéis ver alguna frase interesante, pero habla es el nivel de poder, las alturas desde que Velázquez decidió la suerte de los guerrilleros. Bueno, habla de novela en general, de la historia de la novela, de su argumento principal. Es la primera novela en la serie Episodios de una guerra interminable. Vale. Inés y la alegría es una novela sobre la invasión del Valle del Arán, escrita desde el punto de vista de los hombres que en el mes de octubre de 1944 cruzaron los Pirineos para liberar su país de una dictadura fascista. No sabían qué intereses, qué cálculos y qué ambiciones personales se entrecruzaban con su destino, pero nunca dudaron de cuál era su objetivo. Podría haber escogido otras perspectivas igual de interesantes. Ninguna tampoco habría podido llegar a emocionarme tanto. Se emociona escribiendo los temas que les gustan. Bueno, una cosa que encontré peculiar, las personajes de las primeras novelas de Almudena Grandes, Lulú, Manuela, Malena, se caracterizan por su búsqueda incesante de un sentido para la vida. Sus personajes son postmodernas, caracterizados por la ansiosa búsqueda de la utopía y del hedonismo, que también es una parte muy importante de la movida madrileña y los años de transición. Bueno, todo esto sobre los personajes femeninos de Almudena Grandes lo he citado de una tesis doctoral que tiene aquí su contacto, Celia María Gil de Sousa. No sé si, bueno, la biblioteca pueden siempre pedir estos tipos de documentos si os interesa, que hace un programa de doctorado en Córdoba. Y ahora voy a citar algo que desde 2015-14 ella ha sido repitiendo y también un poco justificando lo que escribe y por qué escribe. Ella ha dicho, por ejemplo, que a lo largo de la primera década del último siglo, España se ha convertido en un país de horteras y borricos. Yo no sé. Y ella dice, una sociedad que es muy desagradable y insensible, llena de gente indiferente al sufrimiento de los demás, sumida en el espejismo de consumismo y materialismo. Ella, yo creo que generó mucha polémica también. Ella era muy franca en criticar su país y durante las épocas cuando reinaban los partidos de la derecha, ella no paraba, digamos, de decir las cosas como eran. Si criticaba algo, criticaba muy de frente, digamos, no sé.
Y después de la crisis económica de 2008, ella reivindicó la idea de volver a vivir con dignidad, como nuestros abuelos. Ella cree que se está empeorando la sociedad española y hay que vivir con dignidad como hacían los abuelos de españoles en una época anterior. Y estas ideas son de suma importancia para sus novelas. Novela de lo que decía Los besos en el pan, en la que aparece reflejada en la forma de diálogos entre abuelos y nietos la necesidad de recuperar la humildad para asumir la pobreza. No sé, una vez ella dice que da más vergüenza aceptar la ayuda que pedir la ayuda. Digamos, se puede apreciar la diferencia entre aceptar, entre pedir ayuda a alguien y al final aceptarla, digamos. Para ella es esto, y todo lo que se siente expresa en la forma de novelas. Y esta novela también es muy importante, no forma parte de novelas históricas, habla de la realidad contemporánea, de la crisis económica que España sufrió después de 2008, unos cuantos años. Una visión suya sobre la literatura, ella afirma que la literatura es vida para la gente que está viva, te permite vivir, además de tu propia vida, otras muchas vidas. Bueno, esto los alumnos tienen que apreciar, que la literatura, cuando se lee, te deja vivir más vidas de lo que tienes tú actualmente. Te abre más imaginación de cómo la otra gente está viviendo, ¿no? Es muy importante por eso leer. Y en contexto de España es muy importante leer a Almudena Grandes, ¿vale? Bueno, yo creo que tengo una entrevista que pueden leer, está en clarín.com, es una revista que octubre de 2018, y yo creo que si alguien quiere, bueno, pueden tener mi contacto y pedir y leer estas entrevistas que son muy interesantes. Y también tengo una entrevista de ella otra vez en Argentina, que es muy interesante. Pero yo creo que vamos a dejar de estos y voy a leer, aún así, voy a leer un poco su memoria publicado en The Guardian en inglés, que también resume un poco lo que he dicho, pero voy a traducir simultáneamente. Ella era una escritora muy popular, pero también al mismo tiempo muy seria. Una novelista que vendió mucho, era un bestseller, era un columnista escribía columnas o artículos en los periódicos, hacía comentarios en radios y también era una que creía que era socialista en su España, ¿vale? Y era la voz literaria principal de un movimiento para recuperar la memoria histórica de su país, ¿vale? Es que con sus obras recupera la voz que se había perdido durante el tiempo de opresión, de dictadura, ¿vale? Ella dice, España es la única democracia en Europa que no ve de frente su tradición antifascista. Digamos que prefiere dar la vuelta y no ver su propia tradición antifascista. Y tiene 6 novelas, la serie de que hablé. Y así, es una escritora que está reconocida en toda Europa para estas ideas tan radicales y tan actuales y tan reales suyas. Pueden leerlo. Bueno, voy a acabar ahora. Tengo unas citas muy interesantes de ella. Con estas voy a acabar. Primero dice, qué raros son tus cuñados, ¿no? Es una frase de una novela. Qué raros son tus cuñados, ¿no? Sí, es que son de Madrid.
será eso. Ella dice, digamos, bromeando sobre los de Madrid, que ella también es madrileña. Vale. La diferencia del erotismo y la pornografía, aparte de la etimología, tiene que ver con la actitud del receptor del mensaje, tiene que ver con la actitud del lector. ¿Vale? Muchas veces le preguntaron, usted escribió una novela erótica y no es y también se puede decir que es pornográfica bastante porque es muy intensa y muy digamos clara en lo que era muy radical en esa época. Y ella nunca ha querido ser una escritora erótica. Y por eso aquí matiza que el receptor del mensaje, el que lee la obra, depende de él y ella mucho más que lo que se escribe, del que se escribe, ¿no? La novela. Que la interpretación de eroticismo y pornografía depende del lector más bien que el escritor. ¿Vale? La expectativa de felicidad es más intensa que la propia felicidad, pero el dolor de una derrota consumada supera siempre la intensidad prevista en sus peores cálculos. Digamos, esto explica a sí mismo lo que quiere decir. Hay que escribir sobre lo que se conoce, sobre lo que uno tiene cerca y de lo que uno le interesa. Luego lo que ocurre es el milagro de comunicación, que se asienta en el propio de que todos los seres humanos somos básicamente parecidísimos. Es muy importante esto como indios que tenemos que saber. Aunque parezca tan exótico, tan diferente la cultura española, la gente allí que vive habla un idioma diferente, según ella, y yo también lo creo, que los seres humanos somos básicamente parecidísimos. Y por eso podemos entender sus obras tan fácilmente. Os recomiendo leerla muy, muy fuertemente. Ha pasado mucho tiempo, me dirán, y tendrán razón, pero todos llevamos aún el polvo de la dictadura en los zapatos. Ustedes también, aunque no lo sepan. Esto es, otra vez, refiriendo a la época de dictadura, que cara a futuro nadie lo quiere recordar, pero ella otra vez y otra vez quiere que se reconozca. Una cita muy importante. La belleza es un monstruo, una deidad sangrienta a la que hay que aplacar con constantes sacrificios. Si quieres tener belleza en tu vida, tienes que sacrificar mucho. No es una cosa que puedes conseguir fácilmente sin hacer ningún esfuerzo. Hay que sacrificar. Hay que trabajar continuamente para lograr belleza. Es curioso como cuando alguien escribe una novela erótica, todo el mundo supone que tiene una vida sexual tremendamente intensa. Y cuando alguien escribe novelas de asesinatos, nadie supone que se ha cargado a su vecino. Ni se supone que un escritor que escribe ciencia ficción haya tenido contactos en la tercera fase. Le preguntaban muchas veces, ¿es autobiográfica su novela erótica? Y él dice, yo creo que no contestaba, o se ponía de mal humor y decía eso, así cosas que si hubiera escrito una novela de asesinatos, no vas a pensar que yo he matado a alguien, ¿entiendes? Es que es diferente. Ella siempre ha hablado que todas sus novelas son autobiográficas, pero no en el sentido coloquial de la palabra. Es un poco difícil de explicar y también un poco de entender, pero nada de su autobiografía, su biografía, está contenida en sus novelas. Eso es lo que quería aclarar. Yo creo que el último, lo que pasa es que no sé si se puede ver, no sé. No. Bueno, vamos a acabar porque la última cita no se me sale medio tachada y pues esto es todo. Yo espero que puedan leer Almudena Grandes con mucho más interés ahora y también ver las películas. Hay 6 películas que yo creo que están disponibles aquí en la biblioteca. Tienen que verlas. Y hay una serie, la última novela suya, Los pacientes de Dr. García, también es
está basada en tiempos de guerra civil o después. Es muy interesante ver. ¿Se puede ver aquí en Melilla A través de Radio Televisión Española? internet, dice, no. Yo no creo que es gratis, ¿eh? La televisión española sí, yo creo que en YouTube se puede ver algo, pero no creo que es tan fácil. Pero en Radio Televisión Española están las series. ¿Sí? Sí, sí, míralo. Vale, es muy reciente esta serie. Y muchas se pueden ver gratuitamente a través Vale. de la dirección. Radio Televisión es la cadena nacional pública, que no es de pago. Y hay muchas series. Estaba Fortunata y Jacinta de Galdós, se podía ver. Yo os recomiendo ir a internet y Radio Televisión Española. Ahí encontraréis toda la programación es la Tour d'Arts en española. Sí, Y hay muchas series que están en abierto y se pueden ver, aunque sea en la India. Yo he visto algunas. Vale. O sea que miradlo en internet, porque igual está. Sí. Es una televisión pública que no tiene interés comercial, ¿no? Por lo tanto lo pueden... Sí, es muy importante. Pero hay que leer también sus libros después de ver. Las películas sí que estarán aquí en DVDs y todo. Las Ciudades del Lulo es bastante recomendada y eso es todo. Gracias.